somos y cómo vivimos. Ah. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo, eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Dr. Simi, siempre con los mejores descuentos. No te olvides de visitarnos en nuestra nueva sucursal ubicada en 5 Poniente número 208, Colonia Centro, frente al Mercado Municipal, a solo unos pasos del Superchip. Y además, en nuestras sucursales de Avenida Hidalgo número 215, locales F y G, Colonia Centro, y en Negrete Oriente número 116, Colonia Centro, en Tepeaca. Les recordamos nuestros super descuentos del Dr. Simi. Todos los lunes con el 25% de descuento en toda la farmacia, excepto agua embotellada. Compra no superior a 1,500 pesos y aplican restricciones. De martes a domingo, contamos con el 10% de descuento en nuestros multivitamínicos y productos participantes. Dr. Simi, siempre con los mejores descuentos. ¡Te esperamos! En farmacias similares tenemos un ofertón para todos. De martes a domingo en el ofertón del Dr. Simi te llevas 3 y nos pagas 2. 3 por 2. Consulte productos participantes en farmaciasimilares.com. Academia Thai Boxing. Te invitamos a entrenar con el campeón nacional e internacional de Muay Thai, Jimmy Martínez, graduado de la Asociación de Thai Boxing USA, donde aprenderás diversas técnicas de artes marciales. Estamos ubicados en Nuevo Poniente, número 112, barrio Santuario Tepeaca. Comunícate con nosotros al teléfono 22 11 74 66 68. Jamás aceptaré la derrota, siempre me levantaré y lucharé más fuerte. radiotepeaca.com. Cuando la cigüeña llega, no siempre trae a un superhéroe, y es por eso que necesita todo tu amor, y lo más importante aún. Muy buenas tardes, los saluda su amigo y servidor Samuel Medrano y su amigo Isaías Hernández. Y bueno, ya estamos en su programa Arte para Todos, y pues antes de comenzar el programa, quiero mandar un saludo muy afectuoso pues a mi familia, porque en días pasados pues falleció una persona muy importante para nuestra familia, que es mi tío y una persona increíble, que es el señor Raúl Padrón Priego. Es alguien que quiero mencionarlo, me enseñó bastante sobre el buen gusto por las artes. Venía de una familia que tenía el gusto muy grande por el arte, y también de ahí que me inculcara a mí muchas cosas muy padres. Era alguien que le encantaba lo clásico, tenía una colección increíble de pinturas, de coches a escala, le encantaban sobre todo coches a escala de micros, de autobuses, y mucha fotografía clásica le encantaba. Entonces quiero mandar un saludo a mi familia, y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a hablar en esta ocasión pues de una historia que nos va a llevar después al tema de la educación, que es muy importante a veces también tener educación de origen indígena y prehispánica, porque se complementa muy bien con la educación actual y moderna. Y vamos a hablar de una historia que es una novela de Luis Buñuel de 1954, que a lo mejor algunos en la escuela o por ahí la hayan leído, que es la historia de Robinson Crusoe, que es una historia de un náufrago. Pero bueno, vamos a entrar a detalle. ¿Qué opinas, mi buen amigo Isaías? Claro que sí, Samuel, muy cierto. Es muy interesante el tema del día de hoy. Podemos ver, tenemos un tema preparado muy bonito. Es importante saber un poco también de la historia. Es muy bueno estudiarla para poder también entender parte de nuestro presente, y obviamente pues saber y conocer nuestros orígenes, nuestras raíces, y sobre todo pues parte de nuestra cultura y tradición. Claro que sí, vamos a ir de poco a poco. Esta historia la verdad es bastante larga, la vamos a resumir lo más posible para que no sea aburrida, pero pues es muy bonita porque tiene un tema también reflexivo muy importante. Y pues bueno, esta historia comienza con pues el personaje central, Robinson Crusoe, que ya lo comentamos, y pues vamos a empezar hablando que era, vamos a llamarlo pues un junior, en la actualidad así lo entenderíamos. Era estas personas así pues más o menos adineradas, arrogantes, que no creen que todo es fácil, y de repente su familia pues lo quiere mucho, le quieren hacer ver que pues hay caminos más importantes que obtener el dinero fácil. Nos estamos remontando a una época donde existían
pues los piratas, todavía existía la esclavitud, todas estas cosas que ahora ya no las tenemos, pero que existían en ese momento, y él junto a muchos otros quieren ganar el dinero de manera fácil y se emprenden a capturar esclavos para su venta y la tráfica de esclavos que estaba pues sobre todo en esa época en Inglaterra, porque él era inglés. Entonces pues como dirían por ahí, en algún momento tenía que llegar el karma, y pues en efecto llega el karma. En alguna de sus viajes su barco se estrella y había mal clima, entonces pues mueren todos excepto él y termina pues atrapado en una isla, y pues comienza pues se podría decir que este aprendizaje, porque él tiene que pues ir aprendiendo muchas cosas, porque pues no sabía hacer cosas muy simples, ¿no? Desde prender fuego, cocinar y muchas otras cosas, las tiene que ir descubriendo, y pues la verdad es algo como que a veces te puedes poner imaginariamente en los zapatos de este personaje, y pues empieza a detonarse lo que es volver a lo básico. Muchas veces hay cosas que parecían muy simples, la verdad, pero son muy importantes, desde saber usar el fuego, cocinar, que es algo que pareciera muy fácil, pues también hay que aprenderlo para que uno pueda subsistir, y esta es también una de las partes bonitas de esta historia, que te va dejando esas enseñanzas de que es muy importante también lo básico. Así es, Samuel, es muy cierto. Muchas de las ocasiones a veces no sabemos cómo se realizan las cosas. Esta historia que nos estás contando es muy importante. Quienes ya la han leído, la conocen, habla bien acerca de esta experiencia de sobrevivencia. Una historia que pues nadie se lo espera. Claro, en este caso el protagonista pues no se espera esta situación, esta nueva experiencia en la cual pues se queda solo totalmente, sin ayuda de nadie. Él tiene que enfrentar a muchos desafíos, tiene que aprender a sobrevivir, y como tú bien lo mencionaste, pues no sabe cómo encender el fuego, no sabe cómo realizar alguna no sé, una pequeña cabaña, cómo cazar, todo este tipo de cosas. Bueno, es una experiencia que él aprende, vive, y bueno, pues afortunadamente pues él logra ir pasando cada desafío que él se enfrenta día a día. Y bueno, pues yo creo que voy a seguir contando más. Sí, la verdad es que, pues como dirían también, por ejemplo, ahora muchos de nuestros mayores, y es muy cierto, tal vez, por ejemplo, luego dicen a los muchachos jovencitos, dicen, ya quieren tener novio y ni lavar tus calzones sabes, o ni cocinar sabes, ni voltear una tortilla sabes, ¿no? Y pues es básicamente eso, ¿no? Muchas veces hay muchas cosas que no sabemos y son muy importantes para la vida. Muchos de los mayores nos van diciendo eso precisamente, que por ejemplo hay muchos mayores que de repente nos dicen todo lo que aprendas sirve para la vida, o sea, cualquier cosa, hasta lo que crees que no sirve, en algún momento te va a servir. Y pues en efecto el personaje Robinson Crusoe primero intenta sobreponer las cosas con la arrogancia, y se va dando cuenta que, por ejemplo, inclusive ir al río y traer agua cargando, pues no es tan fácil como pareciera, ¿no? Se acaba la comida, la poca comida que encuentra uno, ya saben, cocos, fruta, pues se acaba rapidísimo. Entonces tiene que empezar a lo básico, que es crear un campo, sembrar, cosechar, ir creando tu propia granja. De repente captura por ahí algunos animales y pues hay que empezar a generar una granja. Y lo bonito tal vez de esto es que también está en libro y está en película, también por cierto, para que quien lo quiera buscar, pues en YouTube la encuentran muy fácil, ponen así Robinson Crusoe, Luis Buñuel, 1954, y debe aparecerles la película, está disponible por ahí, y pues va pasando todo el tiempo y se va dando cuenta el personaje, ¿no? Lo valioso que muchas de las enseñanzas de los mayores te pueden sacar de muchos apuros. Inclusive también nos va enseñando cómo valores tan simples como lo pueden ser la paciencia, la fraternidad, porque él sobrevive y también sobrevive su perro, que es el perro que se llama Sam. Entonces le toma también mucho más cariño, ese compañerismo que también a veces inclusive entre los animales, ya no los humanos a veces
no les tenemos tanta consideración a los animales, pues lo va adquiriendo también por las circunstancias. Es su único amigo, la única persona con la que está solo, y pues para no irnos haciendo tan largo, esto va transcurriendo y pasan 10 años, está 10 años viendo qué hacer, creando una granja, creando una casa, y pues toma todo ese tiempo, y pasa tanto el tiempo que su único amigo, que es este perro llamado Sam, y por ahí un gato también, pues muere, porque como ustedes sabrán, pues el perro ya estaba grande, y aparte, pues los perros tienen una edad en años perros que pues van creciendo más rápido que un humano, pues muere. Y creo que aquí es un punto muy importante, porque cuando pasa esto, el personaje pues se puede decir que va entrando en una madurez que pues yo lo asocio mucho a veces con la vida real, porque en la vida real cuando ya uno va siendo adulto, te vas volviendo adulto con las responsabilidades de un adulto, pues te enfrentas a todo esto que tus padres durante mucho tiempo, o tus abuelos, tíos, pues te van diciendo y dando consejos que a veces pues los tomamos como que pues muy a la ligera, ¿no? Creemos que pues no nos sirven o cosas así, y se podría decir que también en esta historia de este personaje atrapado en una isla que va conociendo todos los retos que la vida cuando se pone dura te puede ir dando, pues se podría decir que es más o menos eso, las enseñanzas de la vida misma. Así es, un buen mensaje nos transmite a todos acerca, como tú lo mencionas, qué haríamos en caso de, ¿no?, estar preparados para muchas de las situaciones que pues se vienen viviendo hoy en día. Sabemos que en la actualidad pues ya hay muchos riesgos, muchos peligros. Bueno, al menos las personas que estamos aquí cerca en esta región pues no tenemos al menos este tipo de situaciones, ya que pues no tenemos algún mar o playa, río tan cerca, pero bueno, en este caso hay personas quienes sí se dedican a este tipo de cosas, y en algún momento les llega a suceder esto a personas en la vida real que realmente se quedan atrapados en una isla, se quedan totalmente náufragos. Incluso, bueno, hay más películas también que nos dan mensajes parecidos a este tipo de película. Una que se le parece mucho es la conocemos como El Náufrago, y bueno, es una versión muy parecida a la película que nos estás mencionando. Y bueno, es muy cierto, necesitamos pues ir leyendo un poco de vez en cuando, necesitamos aprendiendo a hacer las cosas. Yo creo que cualquiera pues podría mandar a hacer algo, ¿no? Pero no cualquiera podría hacer las cosas. Entonces hay que aprender también incluso a mandar y a hacer muchas cosas. Y pues claro, con el ejemplo, ¿no? Sin duda alguna, también la película que mencionas, pues de hecho es inspirada en esta obra clásica, porque la verdad es un clásico ya bastante clásico. Como lo mencioné, es de 1954. Entonces, y de hecho es considerada una obra maestra de la literatura. Y pues ya cuando la adaptaron al cine, pues también es una de las películas clásicas. Y pues como tú bien dices, la verdad es que hay que ir aprendiendo. Muchos, de hecho, esta película, para todos los que de repente andan igual estudiando algunos ámbitos como la antropología, historia, derecho y otras ciencias, muchas veces maestros también te la recomiendan, porque la película en sí es mucho aprendizaje, mucha enseñanza, tanto de la vida, tanto como de la política y leyes, porque la película va transmitiendo cómo también las personas tienen que ir organizando pues una población, porque el personaje, después de los 10 años que ya comentamos que estuvo ahí solo, pensando que él estaba solo, se da cuenta después que en realidad pues había una tribu también por ahí viviendo, y se da cuenta que entonces nunca estuvo solo. Y en un día que anda por ahí escucha cómo están a punto de matar a 2 personas que las tienen capturadas, al parecer de otra tribu, y pues él, ya siendo un poco más maduro, por así decirlo, pues tiene la idea de hacer algo, ¿no? Y de repente se escapa uno de estos 2 que están capturados, se escapa, y pues él va con arma, entonces ve que tiene las posibilidades de ayudarlo a escapar, y así lo hace, lo ayuda a escapar de sus captores. Y pasa precisamente eso en un viernes. Él va contando todo lo que va viviendo en un diario, eso es muy importante decirlo. La historia va siendo contada a través de sus bitácoras que él va escribiendo.
y le nombra al personaje que escapa, le pone Viernes porque lo encuentra un viernes. Entonces, pues como no sabía cómo ponerle, le nombra Viernes. Pues bueno, ya ahí le va enseñando muchas cosas y se van creando muchas más enseñanzas de ahora 2 personas. Pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar para pues continuar hablándoles de esta historia muy reflexiva. Vamos a una pausa y regresamos. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. Rehabilitación quirofísica. Carlos Ramales Ruiz, quirofísico. Vive sin dolor, malas posturas, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de piernas, estrés y ansiedad, curvatura espinal, esguinces, lesiones deportivas, desgarres musculares. Rehabilitación quirofísica. Vive sin dolor. Acostúmbrate a vivir una vida mejor. Estamos localizados en 9 Sur y 3 Poniente, número 220, Barrio de la Santísima, en Tepeaca, Puebla. Búscanos como Carlos Ruiz en nuestra página de Facebook, radiotepeaca.com. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía, 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios, busque atención directa quien le resolverá su problema. Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224-267592. Dirección Avenida Colón, número 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. ¿Te gustaría demostrarle cuánto lo quieres? Groups Tepeaca, las mejores crepas doraditas. Disfruta más de 40 sabores. Ya estamos en Puebla. Visítanos en Plaza Dorada, Boulevard 5 de Mayo, local 33A, Colonia Anzures. Ven y demuestra tu afecto y amor en Groups, deliciosas crepas y frappés. Por introducción, 20% de descuento en la crepa de queso fundido con piña y jamón, por tiempo limitado. Y para tu mayor comodidad, contamos con Uber Eats a partir de octubre. Son 12:21 de la tarde y ya estamos de vuelta en su programa Arte para Todos, pero antes queremos recordarles, como siempre, que no se pierdan nada del contenido de Radio Tepeaca. Está siempre al día en cuanto a noticias y sucesos importantes. Busquen las redes sociales de Radio Tepeaca, así encuentran en todas las plataformas Radio Tepeaca. Y también descargar su aplicación en Android, en la Play Store. Se meten, es totalmente gratis, le ponen al buscador Radio Tepeaca, la encuentran, la instalan y ahí pueden encontrar también toda la programación de Radio Tepeaca. Y pues también mencionarles que nos pueden encontrar en la 89.9 de FM. Y pues bueno, vamos a continuar con esta historia que ya estábamos contando antes del corte. Pero antes quiero preguntarle aquí a mi buen amigo Isaías, ¿te imaginas tú alguna vez que te pasara esto de que por alguna razón terminaras, pon tú a lo mejor no en una isla, pero en un desierto o en algún lugar donde sea muy difícil que pudieras pues salir o ser rescatado? Bueno, pues yo soy de las personas que me gusta viajar mucho, honestamente. Y bueno, es como lo veníamos mencionando, hay que estar preparado para ciertas situaciones. A lo mejor no vamos a practicar obviamente ese tipo de acciones de pues encender fuego de esta forma, bueno, pero sí a lo mejor
En la actualidad pues hay muchos medios los cuales nos ayudan con videos, incluso tutoriales de qué hacer en caso de este tipo de emergencias o este tipo de situaciones. Pues nos enseñan tal vez cómo realizar nudos, cómo encender el fuego, que como bien lo dijiste pareciera muy fácil, pero sí es una técnica que se tiene que desarrollar, cuesta al inicio. Hay muchas cosas que pueden sobrevivir, nos pueden hacer sobrevivir ante estas situaciones, el saber utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Por eso hay que estar pues informados. En lo personal, de vez en cuando pues he visto algunos videos, también he podido pues leer uno que otro revista o libro que también pues te muestran qué hacer en ese tipo de casos. Sí, la verdad es que, como decíamos antes del corte, ¿no? Los grandes, nuestros mayores a veces dicen que todo sirve, hasta lo que pensamos que no. Inclusive los maestros, a mí me tocó muchas veces, los maestros ya mayores te decían, luego uno renegaba, ¿no? Pero ¿para qué quiero aprender esto? ¿Y que por qué esto? Si no me va a servir. Y pues decían, no, es que todo sirve en algún momento de tu vida, todo te va a servir para algo. Y pues la verdad es que sí, así como veníamos ya comentando antes del corte de la historia, después este personaje, Robinson, se da cuenta que pues no estaba solo, rescata a este personaje que le nombra Viernes, porque lo encuentra Viernes, y pues es un nativo, no sabe hablar inglés como el personaje. Entonces aquí viene como que desarrollándose después fraternidad, porque ambos se van enseñando muchas cosas. Robinson le va enseñando a hablar, le va enseñando cosas de, digamos, ya de la civilización, le va enseñando qué es un puro, qué es el dinero, inclusive ya más maduro le empieza a enseñar un poco acerca de la Biblia. Y al contrario, Viernes le enseña todo lo primitivo, por así decirlo, pero que es muy importante. Le enseña a generar granjas, le enseña a pescar, le enseña todas estas cosas necesarias para que juntos sobrevivan y ya después crear unas condiciones mejores para que ambos estén ahí en la isla hasta que en algún momento puedan salir. Así es muy claro que ambos reciben una ayuda mutua uno del otro. En este caso el nativo de nombre Viernes pues le ayuda, me imagino aquí le ayuda principalmente a lo que es la casa, cómo crear cabañas, este tipo de cosas. Y claro, por lo contrario, le enseña a él pues la vestimenta, a hablar, incluso pues a crear pan, porque ahí también empiezan a crear pan. Entonces es algo pues muy asombroso, la lucha también de creencias entre ambos personajes, pero al final se ayudan uno al otro, entienden esa parte. Y la historia, bueno, pues es una historia muy buena, la verdad sí te hace reflexionar qué pasaría si tú vivieras esa situación. Demuestra desde muchos valores, desde muchas habilidades que tienes que desarrollar, reflexión acerca de lo que es la vida, de cómo vives tu vida, de qué pasaría si a ti te llegara a pasar ese tipo de cosas. Y a lo mejor no tanto así, pero a lo mejor te pones a pensar qué pasaría si el día de mañana no sé, pierdo alguna parte de mi cuerpo, o tal vez me quedo ciego, sordo, o alguna enfermedad que nos llegara a suceder, te cambia drásticamente la vida. Entonces, ¿tú qué harías ante este tipo de situaciones? Es una muy buena película, también novela, la cual sí hace reflexionar, y bueno, pues es parte de ya unas cuantas décadas que se dio, y en la actualidad, bueno, pues hay que ir retomando también parte de todo esto, que en su momento, pues sí nos puede salvar la vida. Sin duda alguna, la verdad es más allá de la simple trama, todo este mensaje de cómo uno tiene que ir también aprendiendo de los demás, porque cuando ya el personaje Robinson conoce a Viernes, te das cuenta que, por ejemplo, él pensaba antes que él quería todo, ¿no? Que él podía todo, que él podía realizar lo que quisiera solo, y a veces también esta reflexión de que te das cuenta que no es exactamente así. Necesitas también de los demás también aprendes, muchas cosas no se logran también solo, y te deja también toda esta reflexión, ¿no? Y pues bueno, para no hacerla más largo, vamos a resumir ya pues como que la parte final de esta historia, porque una vez que ya pues los dos van aprendiendo uno del otro muchas cosas, Viernes y Robinson pues se hacen muy amigos, se hacen inseparables. Llega el punto en el que un día de repente
llegan piratas, va a enterrar tesoros. Antes se daba mucho eso, que en islas pues no habitadas, los piratas llegaban, enterraban tesoros y ya después hacían sus mapas de dónde tenían estas riquezas. Y pues pasa esto, ¿no? Llegan unos piratas, van a enterrar sus tesoros, los ven Robinson y Viernes, llevan también esclavos, y pues ya en un momento de madurez, en lugar de matar a todas estas personas, lo que hacen es tomar el barco en el que iban y dejar a todos atados en la casa que ya habían construido, porque cabe mencionar que para esto ya habían pasado 28 años. Ya habían pasado 28 años, 10 en los que estuvo solo y después 18 en los que fue coexistiendo con Viernes y aprendiendo muchas cosas uno del otro. Y pues ya, eran 28 años en total en los que estuvieron en la isla hasta que llegan estos piratas, los amarran, los dejan encerrados en la casa que ya habían construido. Ya tenía, por cierto, hay que mencionarlo, ya tenía granja, ya tenía cultivos, ya estaba asegurada, ya tenía inclusive un horno que habían hecho, porque como bien mencionaste hace rato, ya también habían cocinado, hacían pan, ya estaban más organizados para sobrevivir. Y pues la historia termina en esto, que los dejan a los piratas y les dan como que una reflexión pues muy poderosa, que el personaje Robinson les dice: yo estuve 28 años en esta isla, pero solo, sin nada, y ustedes van a estar aquí reflexionando y ya tienen todo, ya les dejamos una casa, ya les dejamos alimento, ya les dejamos cultivos, ya tienen animales. Dice: nos vamos a llevar su barco porque hemos esperado salir de esta isla, pero ustedes ya tienen todo, va a ser más fácil para ustedes. Y es aquí donde muchos de repente han analizado este final, y hay mucho, pues se podría decir, muchos argumentos, porque el final tanto es una reflexión, tanto es como una metáfora de la vida misma, porque no todos siempre tenemos las mismas circunstancias de vida. Por ejemplo, como bien lo dice el personaje, yo llegué y estuve solo, él tuvo que crear de la nada todo lo necesario para sobrevivir, hasta que después llega Viernes y juntos pues logran todo lo que ya contamos. Y estos piratas llegan y ya está todo. Entonces son como que las metáforas de que hay personas que lo tienen todo y les va a resultar más fácil, y hay personas que tienen que salir solos prácticamente de muchas cosas difíciles. Y pues bueno, ahí acaba la historia, en que se van del barco, los piratas se quedan en la isla atrapados y pues tendrán que ver la manera de sobrevivir. Y pues Viernes y Robinson se van a Inglaterra, se van a conocer la civilización. Viernes en este caso pues será la primera vez que conozca todo ese mundo nuevo, y Robinson pues va a regresar a casa. Y ahí termina esta historia con muchos mensajes que te hacen pensar muchas cosas, ¿no? Y como ya dijimos, es prácticamente la vida en sí, lo que uno vive, obviamente no en una isla, sino lo que vives cuando vas creciendo y te enfrentas ya pues a la dura vida, que es la realidad. Así es, muy cierto, bonita reflexión. Los invitamos a que busquen la novela o la película, lo que se les sea más fácil. También quiero aprovechar para enviar un saludo a todas las personas quienes nos siguen en la transmisión cada semana. Agradecer a todas las personas quienes pues han seguido todos estos capítulos, todos estos temas que se han ido preparando para todos ustedes. Un saludo para nuestros amigos del municipio de Tepeaca, municipio de Aquetzingo, San Salvador, Guscolotla, Tecamachalco y los demás comunidades cercanas, quienes también nos han estado sintonizando en la radio FM 89.9 y en las redes sociales. Claro que sí, sin lugar a dudas, agradecer a toda esa gente y invitarlos, la verdad, porque todo esto que pues tratamos de resumir es una historia bastante larga. En película dura más o menos como 1 hora 35 minutos, por ahí así. Para los que no les guste leer, pues pueden ver la versión en película. Y pues está en YouTube o yo creo que en internet, en cualquier lado la van a encontrar. Búsquenla así como Robinson Crusoe, de Luis Buñuel, de 1935. Y pues la van a encontrar muy fácil para todos los que les guste o quieran o tengan la curiosidad de ver más de esta historia, pues la van a encontrar de manera muy fácil. Y pues bueno, quisimos también contar esto porque vamos ahora a hablar un poco precisamente de esto, de la importancia de la educación
indígena y prehispánica, porque en esta historia se complementaron dos cosas muy importantes, porque Robinson necesitaba los conocimientos básicos de un indígena para aprender a pescar y hacer la caza y todas estas cosas que muchas veces la mayoría de nosotros, pues obviamente yo creo que no lo hacemos. Y así como Viernes enseña, pues nuestras antiguas civilizaciones enseñaban todo esto a su gente, y es muy importante también conocer esta parte de valorar estas enseñanzas básicas. Así es muy cierto el conocer parte de nuestra historia, como lo mencionamos hace unos momentos. Sabemos más de la humanidad a partir de la prehistoria, pero no sabemos exactamente cómo era la forma de vida en esa época. Lo podemos imaginar y podemos describir a través de algunas reliquias, objetos, utensilios y herramientas que se utilizaban, aunque hay muy pocos, porque sabemos que en esa época pues había más los nómadas. Entonces, a partir de esta historia, bueno, pues ellos pues sabemos que viajaban de un lugar a otro y pues no dejaban construcciones permanentes más grandes, sino simplemente todo lo movían de un lugar a otro. Y bueno, podemos darnos una idea a partir de lo que han ido dejando cuando pues empezaron a hacer más el cultivo de actividades agrícolas y de ganadería. Bueno, fue ahí cuando empezaron a dejar ya armar estos utensilios, estas herramientas, y sabemos un poco. Entonces, esas técnicas que ellos utilizaban, que aprendieron y que desarrollaron a través de los siglos, se fueron trascendiendo, pasando, hasta que en la actualidad hay algunas de estas también técnicas de cultivo, así como de cosecha y demás, que se siguen utilizando y siguen empleando, principalmente pues en comunidades ya muy rurales, muy urbanas, algunas muy lejanas de la civilización urbana. Y bueno, es la gran importancia también el conocer de dónde surge todo esto, de dónde viene. Hace unos días atrás yo estaba viendo en internet que el maíz palomero pues está en peligro de extinción, ¿no? Y también esto pues se rescató porque las abuelitas, principalmente de comunidades pequeñas, rescataron este conocimiento de que pues este maíz pues se hacen las palomitas que hoy comemos, ¿no? Hoy en día. Entonces no muchos sabían de eso, y así hay otros tipos de cultivos, otros tipos de técnicas que se han rescatado gracias a estas pues personas ya mayores, quienes han logrado transmitir este mensaje, nos han enseñado muchas cosas de gran utilidad. Sabemos que en la actualidad estamos muy influenciados con todo lo que es las tendencias, las modas, pero detrás de todo esto pues las mujeres encontraban la forma de vestirse muy bien, de arreglarse, incluso de maquillarse sin tantos cosméticos como los que hay hoy en día. Utilizaban cosas de la naturaleza, cosas que pues bueno, las pueden encontrar en su entorno, a su alrededor. Y así hay muchas cosas que nos han ido dejando, nos han ido heredando, y gracias a eso pues es parte de lo que somos hoy en día. Claro que sí, sin lugar a duda. Como decíamos, por ejemplo, ya que mencionabas lo de las palomitas, eso es muy cierto. A veces en la actualidad por muchos factores se ha dejado de cultivar algunas especies muy importantes, por ejemplo, una que no está en peligro de extinción, pero que cada año es un poco menos su cultivo, es la del elote cacahuacintle. Es muy sabroso, muy bueno, y se ha preservado sobre todo gracias a muchas comunidades que todavía tienen las condiciones óptimas pues para tener estos espécimes tan sabrosos y muy ricos, que tienen una temporada que empieza más o menos en septiembre y puede durar casi hasta noviembre. Entonces de repente pasa todo esto, como lo dices, ya está en peligro de extinción el maíz palomero, y sobre todo porque están dejando que entre mucha exportación. Entonces a veces por alguna u otra razón algunas empresas prefieren comprarle, ¿no?, a los demás que a los productores pequeños, y pues bueno, son factores que van más allá de algunas situaciones, pero pues es muy importante a veces la labor de muchos que dejan todavía enseñando cosas muy valiosas. Por ejemplo, los huicholes, el arte huichol en sí, pues es todo un legado súper importante que
para algunos que hayan podido ver desde sus anillos, aretes, trajes y todo lo que hacen. En muchas ferias las podemos encontrar y muchas veces lo vemos muy colorido, muy bonito, decimos, ay, qué bonito se ve, pero más allá de lo bonito que es, esos diseños y patrones que llevan cuentan desde su mitología, su historia y muchas historias de dioses. En todos esos diseños lo van contando. Entonces también cuando de repente alguno de nosotros vayamos y veamos algún diseño, estaría muy bien que algunos preguntaran qué significa, porque tienen diseños que significan muchas cosas. Entonces eso también es muy padre. Así es, Samuel. Hemos podido ver en una gran civilización, una gran cultura, por ejemplo la maya. Hace tiempo atrás sabemos un poco que los mayas iban y acarreaban piedras enormes, las cuales les daban forma y se les llamaba estelas. Estas estelas, para quien no sabe, pues son unas piedras de forma vertical, las cuales se utilizaban para realizar ciertas simbologías, como tú lo mencionas, y obviamente pues era un medio también de comunicación, que ellos mostraban cómo era su cultura, cómo era la vestimenta de ellos, escribían sus creencias ahí, plasmaban sus actividades cotidianas ahí. Entonces es parte de todo esto de simbolismo que tienen cada uno. También en otras culturas como la mixteca, sabemos que tenían muchos pergaminos con conocimientos, una gran variedad de conocimientos, los cuales pues sirven en la actualidad, pues los desconocemos, pero hay algunas cosas que sí se han ido rescatando. Y bueno, pues es muy cierto todo lo que mencionas. Claro que sí, es bastante cierto la importancia de muchos artefactos. Ya mencionaste las estelas, y tenemos pues no solo las estelas, tenemos en museos y en muchas partes artefactos que servían para lo cotidiano. Tenemos desde las vasijas y platos, utensilios que eran pues para algo cotidiano, que es comer, beber agua, hacer inclusive mención también de el increíble desarrollo gastronómico que se tenía también, porque hay platillos como el pozole que son ancestrales, tal vez polémicos, porque por ejemplo el pozole era hecho con carne humana, pero hay mucho legado, mucha enseñanza, que por ejemplo si ahora vamos a algunos lugares pues recónditos que no siempre son de un acceso fácil, hay mucha enseñanza ahí. Todavía hay mucha gente que te puede enseñar a tejer telar, que te puede enseñar todo esto que ya platicaba de los huicholes, o platillos muy importantes que ya no se hacen en todos los lugares, pero, así es. Pero pues es importante también a veces preguntarlo, porque no siempre nos damos la tarea de eso. Sí, algo muy sorprendente es que cuentan, estas personas llevan un conteo mentalmente con una precisión para poder realizar estos tejidos, estos bordados a mano. Es una precisión en la cual ellos cuentan para que les quede exacta esta simbología y estas figuras que hemos podido apreciar. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de estas enseñanzas ancestrales. Regresamos. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. Rehabilitación quirofísica. Carlos Ramales Ruiz, quirofísico. Vive sin dolor, malas posturas, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de piernas, estrés y ansiedad, curvatura espinal, esguinces, lesiones deportivas, desgarres musculares. Rehabilitación quirofísica. Vive sin dolor. Acostúmbrate a vivir una vida mejor. Estamos localizados en 9 Sur y 3 Poniente, número 220, barrio de la Santísima, en Tepeaca, Puebla. Búscanos como Carlos Ruiz en nuestra página de Facebook, radiotepeaca.com. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver,
Parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía, 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios, busque atención directa quien le resolverá su problema. Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224 26 75 92. Dirección Avenida Colón, número 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. ¿Te gustaría demostrarle cuánto lo quieres? Groups Tepeaca, las mejores crepas doraditas. Disfruta más de 40 sabores. Ya estamos en Puebla. Visítanos en Plaza Dorada, Boulevard 5 de Mayo, local 33A, Colonia Anzures. Ven y demuestra tu afecto y amor en Groups, deliciosas crepas y frappés. Por introducción, 20% de descuento en la crepa de queso fundido con piña y jamón, por tiempo limitado. Y para tu mayor comodidad, contamos con Uber Eats a partir de octubre. Son 12:44 de la tarde y ya estamos de vuelta en Arte para Todos. Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema que estábamos hablando, como muchas civilizaciones prehispánicas era parte fundamental de la educación actual también, porque si bien ahora mucho desarrollo nos ha hecho pensar que muchos de los fundamentos son nuevos, pues la verdad es que no exactamente es así. Hay muchas civilizaciones que tenían un desarrollo increíble, inclusive en ámbitos muy adelantados, como lo es la ciencia, la astrología y la física. Eran cosas muy precisas las que tenían ya para elaborar sus calendarios. Inclusive ya por ahí en algún programa, por ejemplo, hablamos un poco al respecto de cada civilización, cómo va tomando un poco la cantidad de tiempo para elaborar sus calendarios, pero es parte importante porque desde ahí ya se venía dando esta organización para realizar un orden a los días y años. Así es, sobresale nuevamente esta civilización muy antigua maya, sobresale por la astronomía, la física, también pues la mixteca, un poco con los, en este caso pues las guerras, los grandes guerreros, y bueno, cada uno tenía algo muy bueno, algo esencial, lo cual los hizo sobresalir más, supieron aprovechar todo esto y bueno, pues enriquecieron esta civilización, pues creció cada vez más y más y más. Y bueno, es muy importante porque es algo cultural. Sabemos que lo cultural abarca también acerca de todas las acciones cotidianas que hacemos. Un ejemplo, danza, vestimenta, el habla, los deportes, juegos tradicionales. Todo esto tiene que ver con la cultura, sinónimo de las civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque se relaciona la cultura con civilización, se vienen relacionando unas mismas. Y bueno, es parte del legado también que nos han ido dejando en la actualidad. Es algo muy interesante, mencionamos hace unos momentos, las técnicas que se usaban, la precisión. Sabemos que en la mayoría de quien tiene pues todavía sus abuelitos o bisabuelos, hay algunos que todavía cosechan en base a las fases de la luna, con una precisión, podían describir muchas cosas que en la actualidad pues muchos ya desconocemos de cómo es que le hacían, cómo es que contaban los días, veían las constelaciones, cómo es que sabían este tipo de cosas, y que se han ido heredando a través de los siglos, y hasta la actualidad pues todavía hay quienes sí las siguen practicando. Sí, eso es muy importante. La verdad es como era muy interesante porque muchas de las civilizaciones prehispánicas, sobre todo los mexicas, pues eran grandes expertos en la agricultura, precisamente por mucha de esta exactitud. Tenían mucho conocimiento para lograr que las cosechas eran prácticamente factibles. Hoy en día pues obviamente ya hay contaminación, ya hay muchos químicos y muchas cosas que alteran esto, pero hay muchos logros
de ingeniería agrícola en lo prehispánico. Así como lo dices, yo todavía de repente tengo conocidos que todavía de repente usan esta clase de técnicas, y pues es asombroso la verdad, porque a veces ellos, por ejemplo, dicen la misma naturaleza te va guiando, te va diciendo cuándo es el momento y cuándo no, y la verdad es bastante sorprendente ver cómo gente puede tener estos conocimientos que a lo mejor para algunos parecieran como que absurdos, pero estos conocimientos mantuvieron vivos a muchas civilizaciones durante milenios. Entonces pues creo que van más allá, a veces inclusive del entendimiento de la ciencia moderna. Claro que sí, además del ingenio que se tenía en esa época, el gran ingenio de el desarrollar herramientas, utensilios, que en la actualidad algunos, pues la mayoría de ellos ya desaparecieron, pero hay unos nuevos, y bueno, ahorita ya se utiliza mucho la tecnología, quien facilita el trabajo, pero no lo hace de la misma forma. Entonces es muy cierto, las personas quienes saben realmente trabajar el campo, pero sin la tecnología de hoy en día, mis respetos para todas las personas, incluso si hay alguien que nos escuche y realice este tipo de técnicas, bueno, muchas felicitaciones, porque esto es algo que hoy en día ya no se ve. La urbanidad ya abarcó a gran parte de todos los estados, entonces es algo que se ha ido perdiendo. No hay que dejar que esto desaparezca, hay que continuar con todo este tipo de costumbres y tradiciones. Sí, la verdad es que es algo que pareciera que se pierde, pero de repente hay gente que lo sabe aún. Y ya retomando un poco más o menos la organización y la educación que se tenía, a veces de repente la misma escuela nos ha hecho pensar que los prehispánicos eran gente que no tenía tanto conocimiento, pero la verdad es que tenían bastante. Muchas partes de la historia nos dicen que mucho de lo que ahora tenemos nos lo vinieron a enseñar pues los españoles, pero no es tan cierto como pareciera. Al menos, por ejemplo, la organización que se tenía era muy parecida a la que es en la actualidad. Por ejemplo, para los niños sí existían escuelas en los prehispánicos, seleccionaban a los más jóvenes y había muchos tipos de enseñanzas. Estaba la enseñanza de la herbolaria, los que se iban a encargar de curar a todos, de los que tenían que aprender todas estas técnicas medicinales, identificar hierbas, identificar hongos y toda esta gran variedad de hierbas que podían servir para curar, otras que no servían para curar. Tenían que aprender todo eso. Estaba la otra parte de los que iban a ser una especie de ingenieros militares, que tenían que diseñar las armas, que tenían que crear las armas con todas las piedras que podemos ver en muchos museos de antropología. Estaba la otra parte de los que tenían que aprender a construir y también elaborar mucha de la ingeniería para soportar pirámides, soportar todas las construcciones que podemos ver en muchos de los lugares que tenemos en México y sobre todo en América. Y pues la verdad era muy asombroso ver cómo había una estricta orden de que a los jóvenes se les instruyera en todo esto. Muchas veces nos ponemos a ver, qué bonitas pirámides, qué bonitas navajas de obsidiana y cosas así, pero pues obviamente había toda una enseñanza, gente que se encargaba de hacerlas, y en ese aspecto había una educación muy buena, y había otros que eran los encargados pues de saber todo lo que era la matemática, los números, los calendarios, todo esto para ayudar obviamente a la cosecha y también a inscribir todas estas fechas, que también habían muchos registros. Y pues era asombroso porque la verdad sí existieron escuelas para los prehispánicos, obviamente pues no como las de ahora, que ibas a aprender todo lo que aprendemos en la actualidad, pero se aprendía todo esto porque los pueblos tenían la necesidad también pues de instruirse en todo lo necesario para que la civilización pues se fuera volviendo más grande. Así es, yo todavía recuerdo dentro de la cultura azteca, en el aspecto de educación, ellos tenían muy claro eso. Ellos tenían dos escuelas, el Kamikat para quienes deseaban pues estudiar un poco más acerca de lo espiritual, y el Tepochcali para aquellos que deseaban ser grandes guerreros y defender toda su ciudadela. Entonces sí tenían claro lo que era la educación, y como tú lo mencionas,
sí existía quienes se preparaban para la herbolaria, para la construcción, quienes observaban pues las estrellas, las constelaciones, todo lo que es la astronomía, y bueno, pues es muy cierto el conocimiento que ellos tenían, y en la actualidad se ha ido heredando. Claro que sí, hay personas que sí lo hacen, y bueno, pues es algo que hay que ir rescatando. Sí, y la verdad que, por ejemplo, lo que cuenta la mitología respecto a el pueblo, por ejemplo, de Quetzalcóatl, es que Quetzalcóatl, una de las partes más importantes que fue enseñar al pueblo, era precisamente que fueran cultos, que aprendieran absolutamente todo, porque eso era lo que les iba a ayudar, ¿no? Y así como dices del Tepozcali, pues también ahí era precedido por Tezcatlipoca, y enseñaba pues también esa parte, ¿no? Muchos de los dioses, en muchos escritos, su función principal, más allá de la guerra u otras situaciones como los cultivos, lo más importante también es que aprendieran cosas avanzadas, porque la civilización después las iba a necesitar. Y pues así fue, que es como lo decimos, muchos a veces vemos algunas cosas que parecían muy sencillas, pero son bastante complejas. Así es, algo de que también podemos ver en esa época, en esas civilizaciones, es que ellos eran muy observadores en todo, realmente en todo, e incluso en los niños quienes ya pues nacían y iban creciendo. Ellos eran muy observadores con las habilidades que estos poseían, porque a partir de ahí ellos les sugerían qué estudiar, a dónde ir, y obviamente pues los apoyaban para desarrollar más esas habilidades, convertirlas en destrezas, y es así como cada quien tenía un conocimiento mayor, amplio, porque hacían lo que a ellos les gustaba hacer, de acuerdo a sus habilidades y a lo que les gustaba. Era una muy buena combinación también para todas estas civilizaciones quienes buscaban que esto se diera de esta forma. Sí, sin lugar a duda, y a veces pudiéramos pensar, por ejemplo, que los prehispánicos eran como que tal vez pues de un régimen muy autoritario, pero la verdad es que, como tú lo dices, obviamente pues eran otras condiciones de vida, otros tiempos, pero sí había un lugar para muchos, inclusive para los tlacuilos, que son las personas que pues eran los artistas, ¿no? Los que elaboraban pues toda la iconografía que encontrábamos en templos, todas las esculturas impresionantes que encontrábamos. Había quien decía, yo quiero ser un tlacuilo, ¿no? Entonces pues también había una escuela para eso, para que te volvieras escultor, pintor, o gente que se dedicaba a hacer toda la cerámica, toda esta indumentaria muy importante para el arte inclusive. Y pues era algo, como yo lo venía diciendo, en la actualidad pues tal vez no es lo mismo, pero sí existían escuelas para todos los estilos y gustos de las personas. Y algo muy importante, muy primordial, es que los prehispánicos tenían mucha fe, mucho criterio, según los dioses y según ellos mismos, para que los que fueran más aptos siempre fueran los más jóvenes. Había una indicación muy estricta sobre eso, de que muchas de las enseñanzas tenían que recibirlas los más jóvenes, porque eran los que tenían que estar más preparados. No se tenía que perder ese conocimiento. Los que eran ya pues más sabios, más grandes, ya encomendaban que los tenían que pasar el conocimiento a los jóvenes, para que el conocimiento pues jamás se perdiera. Y era algo pues muy asombroso, como había mucha importancia para los jóvenes de instruirlos desde muy chicos, porque prácticamente eran niños y ya los estaban instruyendo en todas estas ciencias, todas estas ramas, para que fueran pues en su etapa adulta gente preparada totalmente. Así es, sin duda alguna, es muy cierto todo lo que vienes comentando. Por ahí he llegado a escuchar que en la actualidad mencionan hay que festejar 500 años de historia, todo lo que ha pasado, ha venido sucediendo, grandes sucesos y acontecimientos que han marcado la historia en la actualidad. Y bueno, rescatando un poco de las civilizaciones, las grandes civilizaciones de este continente americano, siendo que destacaron más pues la maya, lo de los aztecas, y bueno, entre otras. Es algo muy sorprendente, porque ellos realmente sí eran sabios, ellos tenían mucho conocimiento, muchas habilidades que ya habían logrado desarrollar,
y bueno, en la actualidad hubo un gran cambio drástico a la llegada de nuestros colonizadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas costumbres, tradiciones, algunas se mezclaron, algunas desaparecieron totalmente. Y bueno, pero este tipo de conocimiento se perdió. Yo no estoy tanto en acuerdo en que fue algo muy bueno la llegada. Entonces, sabemos que alguien tuvo que llegar a colonizarnos, pero bueno, entonces hubo gran desaparición de todo este conocimiento. Entonces, yo soy, en mi opinión, y bueno, ese es mi punto de vista mío personal, yo no estoy tanto apoyando a que sea algo tan bueno la llegada de los españoles, sino que realmente fue algo muy malo para nuestra cultura porque hubo muchas cosas que desaparecieron. Entonces, bueno, ese es un punto de vista personal. Y bueno, pues hay cosas buenas como hay cosas malas. Sí, es que, bueno, tal vez sería retomar el punto. Muchos de repente se ha venido dando muchas celebraciones, como tú lo dices, ¿no? De 500 años de historia desde que llegan a colonizar, a evangelizar, y a veces la palabra evangelizar se escucha no tan feo, ¿no? De vinieron a instruirnos, a enseñarnos. Pero aquí el punto es que hay muchos libros y muchas historias, porque por ejemplo, tal vez lo malo no es que vinieran a evangelizar, lo malo fue muchas de las formas en las que pasaron. Mucho del público tal vez no lo sepa, pero pues hubo pues bastantes matanzas, destrucciones de templo. Fue una evangelización que de repente por ahí nos la pintan de muy bonita, pero pues no fue nada bonita, fue totalmente drástica, muy sangrienta tal vez hasta el cierto punto. De repente por ahí ya están saliendo series que hablan respecto a esto, y más real, por así decirlo, y pues ahí te vas dando cuenta, ¿no? de que te pones un poco en los pies de estas circunstancias que fueron pasando, y que por ahí de repente se han ido dando hallazgos, porque cuando pasa esto de que llegan a conquistar, muchos de los prehispánicos, por ejemplo, muchos de los calendarios, por ejemplo el azteca y el maya, hay muchas historias donde dicen que cuando llegan los enterraron, porque ellos sabían que lo iban a destruir. Lo enterraron precisamente para que no lo robaran o no lo dañaran, porque era un conocimiento ancestral de muchos años de trabajo, de mucha investigación y de mucho conocimiento de muchos antepasados. Entonces se escondían todas estas cosas, y hay muchos artefactos y cosas que probablemente todavía no se han encontrado, porque mucho fue escondido y mucho también fue destruido. Entonces es ahí como que la parte, ¿no? La parte mala, ¿no? de la historia, que mucho fue destruido, mucho robado, muchísimo oro fue robado, muchas cosas de la riqueza fueron robadas, y obviamente pues sí, ¿no? También tiene su lado bueno. Es debatible tal vez, que así probablemente pues como tú lo dices, es algo muy malo en el aspecto cultural, porque hay muchas cosas que no sabemos, que jamás vamos a poder saber, precisamente por esto. Pero bueno, como todo, ¿no? Son opiniones, tiene siempre su lado bueno, su lado malo. Pues hemos llegado ya al final del programa. Agradecer a todos los que estuvieron en la transmisión, y pues un saludo a todos los que siempre están en Arte para Todos. Ya nos veremos en otro programa y tal vez entraremos más a debate de la conquista o no, pero a nombre de Radio Tepeaca queremos desearles una buena tarde y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.